Hey, bienvenidos a un nuevo vídeo dentro del universo de Hielo y Fuego. Continuamos con los cuentos de Dan Kiek y la espada leal justo donde lo dejamos. Ser Duncan el Alto había acordado con Eustace Osgrey pagar un precio de sangre a la temible viuda escarlata. Pero al llegar a Fosa Fría, el asentamiento de la casa Weber, todo serían sorpresas para el bueno de Dunk. Nada era lo que aparentaba mientras la sombra del dragón negro no tardaba en aparecer por encima de todos ellos. Pero como siempre debemos ir por el principio siguiendo con los sucesos de la espada leal. ¿Otro baño?, preguntó Ek, consternado. Pero si te bañaste ayer. Debo negociar con una dama de alta cuna. ¿Qué quieres, que me presente en su residencia oliendo como Servenis? Dice Sam encorvado que el gobernador de Fosa Fría es tan alto como tú. Se llama Lucas Inchfeld, aunque por su estatura lo llaman Tres Varas. ¿Crees que sea tan alto como tú, Ser? No. Hacía años que Dunk no veía a nadie de su estatura. ¿Combatirás contra él? No. Dunk casi deseaba lo contrario, aunque lo cierto es que lo que más le preocupaba al tocho era tratar con la viuda escarlata. Ni mucho menos tenía claro lo que decirle, y es que a Dunk no se le daba bien tratar con damas de alta cuna o con príncipes Targaryen. Que intentaba así aconsejar a Dunk para que fuese más galante, no como había ocurrido en Dorne con Lady Bath. En el caso de la viuda escarlata lo iba a necesitar, ya que como Ek no tardó en recordar, según se rumoreaba, la viuda había envenenado a todos sus maridos y practicaba las artes oscuras. ¿Tú has conocido a reinas y princesas? ¿Bailaban con demonios y practicaban la magia negra? Lady Shiera, sí, la amada de Lord Cuervo de Sangre, se baña en sangre para conservar su belleza. Y una vez mi hermana Rae me puso en la bebida una pócima de amor para que me casara con ella y no con mi hermana Daela. Como podemos ver, Ek también tenía hermanas, incluso había sido prometido a una de ellas, algo la verdad bastante típico en los Targaryen. Aunque lo más relevante aquí es la referencia a Shiera Estrella de Mar y su afición a las artes oscuras. Brinden y Shiera, menuda pareja esta. Cuatro esposos y todos muertos. No era de extrañar entonces que Dunk estuviese preocupado por la viuda, aunque el tocho recordó más bien las palabras de Ser Eustace acerca de casarle con su hija Alysanne. Si bien Alysanne Osgrey había muerto tiempo atrás en Desembarco del Rey, y el niño no dudaba en recordárselo. Dunk se pondría así sus mejores galas para visitar a la viuda, aunque terminaba por descartar que el niño fuese con él a Fosa Fría. A pesar de la insistencia de Ek, sabedor de que un caballero siempre causaba una mayor impresión si iba acompañado de su escudero. Así fue como en medio de un tremendo calor, Dunk se encontró con Ek ya preparado para el viaje, también con sus mejores galas a pesar de su negativa. El niño iba vestido con ropa de Adam, otro de los hijos de Ser Eustace, y sorpresa, Osgrey también era del parecer que un caballero impresionaba más con su escudero al lado. ¿De dónde habría sacado esa idea? Además, Ser Eustace les acompañaría a ambos durante un tramo de viaje, así salieron los tres de Tiesa, pasando a través de las tumbas de los hijos de Ser Eustace, todos ellos muertos durante la primera rebelión de Fuego Oscuro. En esas que Osgrey no tardó en sacar el tema del dragón negro, una pregunta todavía muy peligrosa en esos tiempos. Dunk le contaba así cómo Ser Arlan del Árbol de la Moneda había luchado en el bando Targaryen bajo el estandarte de Lord Highford, uno de los grandes lealistas de Daeron II el Bueno, incluso llegando a mano del rey, sustituyendo al inoperante Lord Butterwell en el cargo. Y mientras Ser Eustace continuaba con el tema Fuego Oscuro, Dunk no se encontraba nada cómodo. A Ser Arlan no le gustaba hablar de aquella batalla donde había muerto su escudero y sobrino Roger del Árbol de la Moneda, algo que seguía atormentando al tocho a pesar del paso del tiempo, sintiéndose culpable por ocupar su lugar como escudero del viejo caballero. Ser Eustace lo tenía claro: si el dragón rojo ganó al negro fue por la intervención de Lord Cuervo de Sangre. Aunque Dunk siempre había oído que el martillo y el yunque fueron los decisivos aquel día. Yo siempre había oído que la batalla la ganó Baelor, dijo Dunk, junto con el príncipe Maekar. ¿El martillo y el yunque?
El bigote del anciano dio un respingo. Los bardos omiten muchas cosas. Así fue como se arrancó Ser Eustace Osgrey con el relato sobre el prado de hierba roja. Con un Daemon Fuego Oscuro como la viva encarnación del guerrero, eliminando cualquier oposición a su paso. Primero al destrozar la vanguardia de Lorarin, después matando al Caballero de las 9 Estrellas y a Will Waynwood, el Salvaje. Ello antes de enfrentarse a Ser Wayne Corbray de la Guardia Real, los dos portando espadas de acero valirio. Daemon con Fuego Oscuro, la espada del Conquistador, y Corbray con Dama Desesperada. Un increíble duelo que terminó con un terrible tajo de fuego oscuro que dejó ciego y ensangrentado a Corbray. A continuación, Daemon desmontó para auxiliar a su gran adversario y asegurarse de que era atendido por sus maestres, según Ser Eustace, el gran error de Daemon el pretendiente. Fuego Oscuro perdió con ello un tiempo muy valioso que propició que los picos de Cuervo alcanzaran la cima de Cresta Llorosa con Lord Cuervo de Sangre al mando. Brynden Ríos divisó el estandarte del dragón negro a 300 varas, justo donde estaban Daemon y sus hijos. Ríos hizo llover una tremenda lluvia de flechas, matando primero a Aegon Fuego Oscuro, el mayor de los gemelos, ya que sabía que Daemon jamás se apartaría de su lado mientras le quedase un hilo de vida. Y otras 7 flechas de Arciano destrozaron al dragón negro, alcanzando también a Aemon, el segundo hijo de Daemon, cuando hizo ademán de empuñar la espada de su padre, Fuego Oscuro. Así fue como con la muerte del pretendiente terminó realmente la rebelión, aunque lo cierto es que en ese día sucedieron más cosas. De hecho, mientras los rebeldes huían en desbandada, Acero Amargo, con Fuego Oscuro en la mano, lideró su carga de mente contra su medio hermano Cuervo de Sangre, teniendo lugar su particular duelo, sacando a Ríos un ojo con la espada del Conquistador. Justo en ese momento fue cuando Baelor y Maekar, el martillo y el yunque, dieron el golpe de gracia a los rebeldes al frente de un gran ejército de dornienses. Muchos murieron ese día, pero ninguna muerte fue tan importante como la de Daemon Fuego Oscuro, algo que Cuervo de Sangre sabía bastante bien. Ser Eustace nunca olvidaría la imagen del sol al ponerse sobre el prado de hierba roja. 10.000 hombres habían muerto por las aspiraciones de Daemon Fuego Oscuro, el pretendiente. Y Osgrey lo tenía claro: si Daemon no se hubiese apiadado de su gran rival, el dragón negro habría triunfado ese día, ganando la batalla y el trono de hierro. Sin embargo, en definitiva, quien había cambiado el curso de la historia había sido Brynden Ríos y sus arqueros, y no el martillo y el yunque. Un cuervo de sangre sobre el que Ser Eustace seguía despotricando delante de Dunk y, lo que es peor, delante de Egg, el hijo de Maekar, de incógnito. Cada vez hacía más calor y Osgrey no paraba de hablar de los mejores tiempos que había vivido el león jaquelado, uniéndose en matrimonio a casas de más renombre en Poniente. En esas que dieron con los restos de lo que había sido un gato arbóreo, según Egg, apestaba más que Servenis del escudo pardo, aunque seguramente estarían a la par. Una especie de mal presagio para que Ser Eustace Osgrey se diese ya la vuelta, dejando a Dunk y Egg a su suerte en fosa fría con la viuda escarlata. Así avanzaron caballero y escudero, ya a solas con sus prendas de la casa Osgrey. Egg más fresco que una rosa y Dunk sudando como un pollo. Sí, en esta parte las viñetas están en inglés, pero no os asustéis. El tocho sabía que en el momento en que llegaran a territorio de la viuda estarían en su poder, mientras el niño pensaba más bien en dar a Dunk consejos sobre cómo hablar con la viuda escarlata. Hacer cumplidos galantes quizás fuese la mejor opción, aunque lo cierto es que si Lady Weber era más vieja que la conquista de Aegon, de poco servirían. Si bien Egg insistió en encontrar algo positivo en ella, justo como hacía siempre su hermano Daeron, quizás sirviera hablarle de lo bonito de sus ojos, a menos claro que tuviera solo uno como cuervo de sangre. En resumidas cuentas, lo que más temía el tocho era fastidiarla ante la viuda, mientras en el caso de Egg parecía tomárselo todo más a guasa. En esas que el caballero por fin decidió cambiarse de túnica justo antes de llegar al castillo.
Estaban ya muy cerca y si el tocho no escogía las palabras adecuadas, quizá terminara dentro de un saco en el fondo del foso, aunque el niño no tenía tan claro que la viuda tuviera sacos tan grandes. A pesar de todo, siempre les quedaría la opción de que Ken revelase su verdadera identidad para solucionar el problema, pero para el tocho esa no era una posibilidad. A continuación, nada más llegar, Ek en lo primero que reparó fue en que el agua del arroyo había sido desviada para llenar el foso de la fortaleza. Fosa Fría, un modesto castillo que decepcionó a Dank en su primera toma de contacto, sobre todo al compararlo con Bastión de Tormentas o Alto Jardín, nos ha fastidiado el tocho. Y enseguida los guardias de la entrada les preguntaron qué era lo que les había llevado hasta allí. Me manda mi señor de Osgrey para negociar con Lady Weber, le dijo Dank. Mi nombre es Sir Duncan el Alto. Ya decía yo que no era Venice, dijo el otro lancero que no llevaba barba. Lo habríamos olido antes de llegar. El tema es que nadie veía a la viuda sin permiso de 3 varas y mientras a Dank sí le dejaban entrar, a Ek lo confundían con un mozo de cuadra haciéndole quedarse fuera. Soy escudero, no mozo de cuadra, puntualizó Ek. ¿Eres ciego o solo tonto? Una reacción del niño que le hizo ganarse uno de los sopapos en la oreja de Dank. Acto seguido el tocho ya entró en el castillo fijándose en las prácticas de arco y sobre todo en la arquera, cuando enseguida el guardia anunció su llegada a un septón orondo y al propio 3 varas. El primero en girarse fue el septón, que no tardó en presentarse e identificar a Dank como un caballero errante. En cuanto a Sir Lucas Inchfeld, efectivamente era alto, aunque no tanto como Sir Duncan. En el mejor de los casos, los caballeros errantes son mendigos con espada y en el peor, forajidos. Márchese, aquí no queremos a los de su calaña. Dank puso mala cara. Me envía de tiesa Sir Eustace Osgrey para negociar con la señora del castillo. Si Sir Eustace quiere hablar con su señoría, que venga él mismo. Su mirada se volvió penetrante. Usted es el que estuvo con Venice en la presa, no se moleste en negarlo, debería ahorcarlo. Sin embargo, era el Septon Sefton, vaya nombrecito, quien finalmente decidía intervenir en favor de Dank ante 3 varas, permitiéndole ambos, acto seguido, a hablar con la viuda, que para Dank no parecía precisamente que se bañara en sangre para conservar su belleza. El tocho se arrancó así hablándole del problema con la presa y el arroyo, sin embargo la mujer no tenía la más remota idea de lo que estaba diciendo. La gente de Osgrey necesitaba el agua para cultivar melones y de hecho a la viuda le gustaban los melones, pero seguía sin entender el punto de Dank. Todo eran risas a su alrededor y el tocho tuvo la impresión de que Sir Lucas le había tomado el pelo. En ese momento fue cuando apareció la joven a la que había visto en el campo de tiro pidiendo que alguien le explicara la broma. Y es que Dank había estado hablando con la cuñada de la señora de Fosa Fría, pero a quien tenía enfrente de hecho era la verdadera viuda escarlata. La película había cambiado bastante y ahora a Dank se le antojaba demasiado joven. La muchacha arrojó el arco al joven larguirucho con el que había estado practicando tiro. Resulta que tengo 25 años, o quiso decir baja. Bella, quise decir bella. Dank no supo por qué lo dijo, pero lo cierto es que la viuda escarlata le había entrado por el ojo. Y claro, la pregunta de sus 4 maridos muertos no tardó en salir. Mi primer marido falleció cuando yo tenía 10 años y él, 12, era escudero de mi padre y lo abatieron en el campo de hierba roja. Lamento decir que mis esposos no acostumbran a quedarse mucho tiempo. El último murió en primavera. Tras lo cual Dank no tardó en trabarse delante de la ahora agradable viuda escarlata tratando de elogiar su rojo cabello. ¿Muy rojo? Ah, pero no tanto como su cara, espero. La viuda se sumaba a la fiesta de las bromas sobre Sir Duncan, sin embargo enseguida lanzó una mirada de reproche a Sir Lucas por lo ocurrido. Mientras se centraba en la túnica dorniense y el blasón pintado de Dank, blasón que por supuesto Lady Rohan no reconoció. A continuación, la viuda ordenaba a su también cuñado el Septon Sefton que le mostrase al caballero su sala de audiencias, a la vez que pedía a 3 varas que le trajese a su maestre, momento en que Dank preguntó a Lady Weber si podían hacer pasar a su escudero. ¿Su escudero?
Al sonreír, la dama pareció una joven de 15 años, no una mujer de 25. Una chica guapa, pícara y risueña, pensó Dang. La viuda no puso problemas y el tocho parece que se nos había quedado prendado como en su momento le pasó con Tansel, la marionetista. Ya en la sala de audiencias de la araña, el Septon reapareció portando dorado del rejo y gastando bromas sobre veneno, a la vez que reconoció a Dang como nativo de Desembarco del Rey. Lo siguiente ya fue el Septon hablándole de los estragos que había causado la gran epidemia primaveral en la ciudad. Una gran epidemia que no hizo ningún tipo de distinción entre pobres y ricos, llevándose a una gran cantidad de gente, incluidos el rey Daeron y los príncipes Valar y Mataris. Asimismo, el Septon puso a Dunk al corriente de la situación en Poniente. Acero Amargo y los hijos de Daemon Fuego Oscuro seguían conspirando mientras Dagon Greyjoy saqueaba en el mar del ocaso y el rey Aerys solo pensaba en antiguos pergaminos. El Septon tenía para todos, echando la culpa principalmente de la situación a Cuervo de Sangre. Para el Septon, quien de verdad manejaba los hilos a través de hechizos y espías, a la par que el príncipe Maekar rabiaba contra todos ellos desde su retiro en refugio estival. Tiene gracia porque justo allí estaba el hijo de Maekar escuchando casi sin poder contenerse y todo lo que había dicho el Septon sonaba a traición. Tras lo cual por fin revelaba su identidad otro de los cuñados de Lady Rohan al tratarse del hermano de Simon Staunton, tercer marido de la viuda. Con los Septons ocurre algo parecido que con los maestres, se sabe su nombre pero no se suele mencionar su apellido. Y aquí llega lo importante, la viuda debía volver a casarse para tener descendencia por exigencias del testamento de su padre, Lord Wyman, que al morir incluso había intentado sin éxito casar a su hija con Ser Lucas, una especie de venganza de Wyman Weber contra Rohan, que si no conseguía contraer matrimonio pronto todas sus tierras pasarían a su odioso primo Wendell. Dunk preguntó por qué había esperado entonces tanto para volver a casarse una mujer joven que poseía un castillo y muchas tierras. Pero lo cierto es que si los pretendientes no abundaban, precisamente era por la mala fama de la viuda escarlata, una mujer que había perdido ya 4 maridos e incluso se rumoreaba que era estéril. Unido todo ello, por si fuera poco, a que su protector, Tres Varas, no dejaba que nadie se le acercara, como bien había podido comprobar el propio Dunk. A pesar de todo, la viuda continuaba teniendo algunos pretendientes e incluso el Septon apostaba entre ellos por el mismísimo Geralt Lannister. Justo ahí fue cuando apareció Lady Rohan Weber. Perderías la apuesta, cuñado. Geralt jamás renunciará de buen grado a los placeres de Lannisport y el esplendor de Roca Casterly a cambio de un pequeño señorío. Su influencia como hermano y consejero de Lord Tybalt es mayor que la que podría esperar con mi esposo. ¿Usted es la viuda escarlata?, preguntó Egg estupefacto. Si soy casi tan alto como usted. Hace menos de medio año otro niño hizo la misma observación y lo envié al potro para que lo hicieran más alto. Así se sentó Lady Rohan en el trono de la tarima colocándose delante su larga trenza. Y lo primero que hizo la viuda escarlata fue pedir disculpas al tocho por tomarle el pelo en el patio del castillo. Aunque lo cierto es que rojo como un tomate, Dunk se lo había puesto a huevo a la viuda. A la vez que Rohan también se disculpaba por el comportamiento de Ser Lucas y la broma con su cuñada. La sonrisa de Rohan Weber le hizo desear que no fuera tan agraciada. Cuando no tardó en salir el tema de la altura de Dunk, más alto incluso que Tres Varas, y eso ya era decir. Además, la viuda le preguntó al tocho si era tan fuerte como aparentaba, por lo visto, lo suficiente para poner algo nervioso a Ser Lucas Inchfeld. ¿Llegó a caballero en algún campo de batalla, Ser Duncan? Su modo de hablar parece indicar que no nació de noble cuna, si no es impertinente por mi parte. De niño me tomó como escudero un caballero errante que se llamaba Ser Arlan del Árbol de la Moneda. Él me enseñó la caballería y el arte de la guerra. ¿Y el tal Ser Arlan fue el que lo armó caballero? La viuda había dado en el clavo y el tocho no pudo hacer otra cosa que mirar hacia abajo. Ya sabemos lo que ocurrió en realidad con Ser Arlan y Dunk, su escudero, antes de llegar al torneo de Vado Ceniza. Acto seguido la viuda ya le habló de sus maridos restantes y de cómo había perdido a sus bebés.
Lady Rohan lamentaba la muerte de Ser Arlan, pero más todavía que alguien como Ser Duncan el Alto se hubiese puesto al servicio de Ser Eustace Osgrey. Sin embargo, Dunk, leal hasta el final como Ser Adam Velaryon, ya había juramentado su espada, a pesar de lo cual llegaba el ofrecimiento de la viuda para que el tocho se pusiera en cambio a su servicio. En Fosa Fría no les faltaría nada tanto a él como a Ek, que por su falta de pelo y su aspecto enfermizo parecía necesitarlo incluso más, y aunque Dunk estaba embelesado con Rohan, no dudaba en rehusarla. Mi espada está juramentada a mi señor de Osgrey, mi señora, dijo, y así son las cosas. Pues que así sean, Ser. Hablemos de asuntos menos agradables. Lady Rohan dio un estirón a su trenza. No toleramos ataques contra Fosa Fría ni su gente. Dígame entonces por qué no debo meterle en un saco y que lo cosan. Vine a parlamentar, le recordó Dunk, y bebí de su vino. De hecho, quizás su arrojo proviniera de ponerse fino a Dorado del Rejo junto al Septón. Además, no tiene un saco lo bastante grande. Aquello último hizo sonreír a la viuda, pero el problema no se había ni mucho menos acabado. Servenis había hecho daño a uno de los suyos y debía pagar por ello, precisamente a lo que había venido Dunk, a pagar ese precio de sangre. Sin embargo, la viuda ni siquiera consideraba esa opción. Ya no se trataba de unas simples monedas de plata, sino de responder a la agresión del león de Osgrey sobre la araña de Weber. De modo que la solución para Lady Rohan era sencilla, solo debían entregarle a Servenis para rajarle a él la cara y así saldar la deuda. Sin embargo, para Dunk el problema radicaba en la presa y la viuda solo debía dar su consentimiento para derribarla, más todavía cuando Ek añadió que estaban desperdiciando el agua llenando el foso del castillo. Pero Rohan Weber lo tenía claro, el agua también era necesaria para conservar sus defensas, una de las enseñanzas de su difunto padre. De hecho, la viuda ya no confiaba en ningún hombre, pero sí en el foso de un castillo, y el suyo no se secaría. Así, mientras Dunk seguía insistiendo en los derechos de Osgrey sobre el arroyo, la viuda pidió a su maestre que sacara un pergamino. El tocho no sabía leer, pero sí acertó a distinguir el sello real, y con una pequeña triquiñuela se las ingeniaba para que fuera Ek quien leyera rápidamente el papel. Y justo como había temido, el arroyo no pertenecía a Ser Eustace, sino a la casa Weber. Por lo visto, en su momento el rey Daeron se lo arrebató a Osgrey y Dunk no entendía nada. Esto tiene que ser un error. Los hijos del anciano murieron al servicio del rey. ¿Por qué iba a quitarles el arroyo, su majestad? Si el rey Daeron no hubiera sido tan clemente, también debió quitarle la cabeza. Dunk seguía sin entender nada. Sin embargo, el maestre no tardó en aclarárselo. Ser Eustace Osgrey era un rebelde y un traidor que había luchado por el dragón negro en la primera rebelión de Fuego Oscuro. Entre el dragón rojo y el negro, Ser Eustace optó por el negro con la esperanza de que un rey Fuego Oscuro devolviera a los Osgrey las tierras y castillos perdidos bajo los Targaryen, dijo Lady Rohan. Todo esto parece que nos recuerda demasiado a la casa Pick. Lo que más ambicionaba era Fosa Fría. Sus hijos pagaron la traición de su padre. Además, la viuda explicaba a Dunk cómo Osgrey tuvo que entregar a su hija Alysanne como rehén a la corona, y cómo la esposa de Ser Eustace se arrojó desde lo más alto de la torre, quedándose tiesa. Como podéis ver, la película seguía cambiando y bastante. Dunk había juramentado su espada a un traidor. No obstante, en un último intento, el tocho apeló a Adam, el primer hijo de Osgrey, para que la viuda recapacitara sobre el tema de la presa, algo que no sentó muy bien a Rohan Weber. Ahora sí, la viuda, tremendamente enfadada, lanzaba un ultimátum a Ser Duncan. Si no le traían a Servenis a la mañana del día siguiente, ella misma iría a buscarlo con sus caballeros con fuego y espadas. Enseguida Dunk y Ek se prepararon ya para el regreso a Tiesa cuando apareció el Septón. Hablar de Adam Osgrey había sido un error, ya que para Rohan se había tratado de alguien muy importante y, como es lógico, culpaba a Ser Eustace de su muerte.
Por si no había quedado claro, el Septon también repitió la amenaza: si no les entregaban a Venis, sufrirían las consecuencias. Ya de regreso, Dunk preguntó a Egg qué había escrito en el pergamino y el niño le explicaba que se trataba de una concesión temporal de derechos del rey Daeron a los Weber sobre el bosque y el arroyo, mientras al anciano Osgrey solo le había dejado una torre en la que morir y la cabeza sobre los hombros, que no era poco. No obstante, el niño no conseguía entender por qué Sereustas se alzó en rebelión, pero la respuesta parecía tener que ver con Fosa Fría. Osgrey quería un castillo con un león en la entrada, pero lo único que consiguió fue unas tumbas entre las zarzamoras. Ya en Tiesa, el primero que vieron fue a Ser Venis afilando su arma por si tenía que ir al rescate de Dunk. Aunque el tocho no estaba para bromas, enseguida puso a Venis al corriente de todo, pero evidentemente el caballero pardo no estaba muy dispuesto a dejarse atrapar. Y de hecho tampoco se sorprendió cuando a Ek se le escapó lo del dragón negro. Para Venis, Sereustas no era la clase de hombre que se situara del lado del bando ganador, pero claro, eso tampoco decía mucho del propio Venis. Obviamente Dunk necesitaba respuestas de Sereustas, pero antes informó a Osgrey de todo lo ocurrido con la viuda, la presa, el pergamino con el sello real y, lo más importante, del dragón negro. Negro o rojo, un dragón es un dragón, y para Sereustas, Daemon Fuego Oscuro se trataba de uno imponente, alguien por quien apostar muy fuerte, pero que las circunstancias de la batalla en el Prado de Hierba Roja habían castigado con la derrota. Daeron el Bueno perdonó al bando perdedor, si bien penalizando a los rebeldes, debiendo entregar rehenes y tierras a la corona. Así perdió Osgrey a su hija Alysanne, que terminó sus días como hermana silenciosa, mientras Sereustas a esas alturas todavía continuaba lamentándose por la derrota del dragón negro. En ese momento fue cuando intervino Egg. Con su permiso, la viuda escarlata dice que se rebeló para obtener su castillo. Miente, ¿verdad? El castillo. Sereustas parecía confuso. Fosa Fría, sí, Daemon me prometió Fosa Fría, pero no fue por beneficiarme, no. ¿Por qué entonces? Preguntó Ek. ¿Por qué? Sereustas frunció el ceño. ¿Por qué fue un traidor si no era solo por el castillo? Miró largo rato a Ek antes de responder. ¿Por qué, muchacho? ¿Me preguntas por qué? Porque Daemon era el mejor. También el viejo rey Aegon se dio cuenta, la espada se la entregó a Daemon. Dice mi padre que fue porque Daemon era un espadachín, cosa que nunca fue Daeron, observó Egg. ¿Qué sentido tiene darle un caballo a un hombre que no sabe montar? Dice que la espada Fuego Oscuro no era el reino. Tu padre es un necio, contestó Sereustas. No lo es, dijo el niño. Para resumir, los argumentos de Sereustas eran los mismos que los que utilizaron los partidarios del Dragón Negro en la época de Daeron. La espada Fuego Oscuro, el recelo hacia todo lo que tuviera que ver con Dorne y la verdadera condición de Daeron, que muchos consideraban hijo ilegítimo de Aegon IV el Indigno, unido todo a la gran figura de Daemon, el pretendiente. Tras ello, Sereustas incluso amenazaba con azotar al niño delante de Dunk, demasiado para el tocho, que pese a haber juramentado su espada, finalmente decidía abandonar al anciano. Aún así, Osgrey continuó perdiendo los papeles atacando a Lady Rohan. Sin embargo, el tocho no tenía pensado volver con la viuda escarlata, solo marcharse sin más para seguir recorriendo Poniente como un humilde caballero errante junto a su escudero. Siempre mejor que servir a un traidor, pero eso ya sería a la mañana siguiente. En ese punto, Dunk volvió a tener otro extraño sueño: dragones rojos y negros, leones jaquelados y arañas. También apareció Lady Rohan, a pesar de que el tocho no olvidaba a Tansel, la marionetista dorniense. En el sueño, la viuda escarlata le disparaba una flecha tras otra hasta dejarlo como un alfiletero. Un sueño en el que en todo momento Rohan parecía inalcanzable hasta que Dunk se aferraba a su trenza y por fin conseguía darle un beso. En ese momento se despertó junto a los demás. Algo no muy bueno estaba pasando cuando se encontró con Sam encorvado, que bajaba las escaleras gritando incoherencias acerca del cielo. Dunk no tardó en subir las escaleras hasta llegar a lo alto de la torre, donde ya se encontraba Osgrey. Estaba amaneciendo, pero no se trataba solo de eso.
Todo el bosque cerradón se estaba quemando y lo que es peor, justo como había amenazado la viuda escarlata que llegaría a la mañana siguiente a fuego y espadas.